El Valle de la Sangre no tenía compasión con los débiles. Las arenas de combate estaban manchadas por generaciones de sangre, sudor y gloria. Las estatuas de antiguos campeones custodiaban los muros exteriores como si aún respiraran, como si aún esperaran su turno para luchar. Allí no se ganaba respeto por palabras, sino por huesos rotos y enemigos arrodillados. En el centro de esa brutal cuna de honor y violencia, entrenaba Kaela. Su cabello oscuro estaba recogido en un nudo apretado, y su cuerpo era puro acero bajo el sol de doble filo que bañaba el campo de combate. Cada movimiento suyo era precisión mortal. Con una lanza en cada mano, giraba, embestía, giraba de nuevo, deteniéndose solo cuando todos los muñecos de entrenamiento habían sido atravesados o destruidos. Los observadores la contemplaban en silencio reverente. Nadie hablaba cuando Kaela entrenaba. Su linaje, su habilidad, su reputación, era más que temida. Era casi divina. Hasta que la puerta del sur se abrió con un crujido inusual. Un forastero cruzó el umbral, y con él, el murmullo recorrió como relámpago las gradas. Vestía simple, pantalones desgastados, una chaqueta marrón que parecía haber pasado por 1000 mundos, y una capucha que le cubría el rostro hasta que, con paso seguro, se la retiró. Era humano. Kaela entrecerró los ojos, sin detener su rutina. Los humanos no duraban mucho en ese lugar. Algunos venían como esclavos, otros como exploradores perdidos. Pero ninguno se presentaba en plena arena, y sonreía. Él no habló al principio. Caminó hasta el borde del círculo de combate y se detuvo, como si supiera que estaba invadiendo territorio prohibido. Algunos soldados levantaron sus armas, esperando una señal de Kaela. Ella solo alzó una mano. Silencio absoluto. ¿Quién eres?, preguntó ella, dejando caer las lanzas al suelo. El hombre la miró fijamente, como si no tuviera miedo, ni deseo de fingirlo. Me llamo Elías. Busco un lugar donde no me subestimen. Un bufido colectivo estalló entre los guerreros apostados alrededor. Algunos se rieron sin disimulo. Otros simplemente lo ignoraron como una broma pasajera. Kaela no rió. Caminó hacia él. Cada pisada resonaba. No era alta como otros de su especie, pero su presencia era colosal. Se detuvo a menos de 1 metro de su rostro. ¿Tú? ¿Un hombre? Aquí serás alimento para los cuervos. La tensión se podía cortar con una hoja. Entonces los cuervos comerán bien, respondió Elías, sin parpadear. Ella no estaba acostumbrada a eso. A miradas tan limpias. A respuestas que no temblaban. Elías no tenía músculos que intimidaran. No había cicatrices visibles. Pero algo en él vibraba con una fuerza distinta. Una energía que no provenía de armas ni de estirpe. Algo más peligroso. Algo que no se podía entrenar. Si tienes suerte, añadió Kaela, dándose media vuelta, quizás mueras rápido. Pero mientras se alejaba, sus ojos no podían evitar regresar a los suyos. Esa noche, en su habitación elevada, con vistas al campo de entrenamiento, Kaela no durmió. Intentó meditar, entrenar, incluso salir a las dunas a cazar animales nocturnos. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba esa mirada. Esa calma. Esa sonrisa insolente que no era arrogancia, era algo peor, certeza. Y por primera vez en años, la mujer más temida del Valle de la Sangre, soñó. No con guerra. No con sangre. Soñó con un beso que aún no existía. Y eso, para Kaela, era más peligroso que cualquier arma. Elías no había vuelto a aparecer en el campo de entrenamiento desde aquella primera confrontación. Eso solo aumentó el murmullo entre los guerreros. Algunos decían que había huido. Otros aseguraban que Kaela lo había dejado vivo solo por compasión. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Kaela, sin embargo, no podía sacarlo de su mente. Cada paso que daba, cada golpe que lanzaba, era un intento de borrar la imagen de ese rostro sereno que parecía no tener miedo de nada, ni siquiera de ella. Al tercer día, mientras la niebla del amanecer aún se arrastraba por el suelo como una bestia dormida, lo encontró en la plataforma sur, solo, con los ojos cerrados y el torso desnudo, meditando. Respiraba profundo, como si el aire de ese mundo fuera suyo por derecho. Como si no estuviera rodeado por un imperio que no lo quería allí. Kaela se acercó sin hacer ruido. Era buena en eso. Lo suficiente como para asesinar sin ser vista. Pero él habló antes de que ella abriera la boca. No viniste a matarme. Aún no. Kaela se detuvo. Lo estudió, analizó la espalda marcada por antiguas heridas que no eran de entrenamiento, sino de supervivencia.
Cicatrices que hablaban de hambre, desierto, prisión. Y algo más, marcas que su pueblo no reconocía. ¿Quién eres realmente?, preguntó ella. Él giró el rostro, abrió los ojos, y la miró sin vergüenza. Uno que ha visto lo suficiente para no temer a una mujer que aún no ha decidido quién es. Eso la golpeó más fuerte que cualquier lanza. Kaela lo rodeó con lentitud, midiendo sus palabras. Era tiempo de poner fin al juego, o definirlo. Aquí no hay lugar para forasteros sin propósito, dijo ella, su voz baja, tensa. Si estás aquí, es porque buscas algo. Elías asintió. Te busco a ti. Un silencio tan puro como la muerte se instaló entre ellos. Kaela lo miró con frialdad. Pero dentro de sí, algo ardía. No de rabia. No de miedo. De una ansiedad que no entendía. Una atracción peligrosa, como la necesidad de tocar una llama sabiendo que quemaría. Entonces lucha por ello, dijo ella. Él sonrió. Con o sin armas. Kaela entrecerró los ojos. Sin armas. Solo carne y voluntad. ¿Y el precio? Si ganas, lo que quieras. Si pierdes, te marchas y no vuelves jamás. Elías dio un paso hacia ella. Estaban tan cerca que podía sentir su aliento. Acepto, pero pido algo más. Habla. 3 días. Antes del combate. A solas contigo. Sin testigos. Solo tú y yo. Kaela lo miró, desconfiada. ¿Para qué? Para conocerte. No como campeona. Como mujer. Ella soltó una breve risa, seca y sin humor. ¿Y crees que soy eso? ¿Una mujer? Creo que eres mucho más. Y nadie se ha atrevido a decírtelo. Las palabras quedaron suspendidas como dagas flotando en el aire. Kaela se giró bruscamente y caminó hacia el pasillo del sur. No dijo nada más. Pero al llegar al final, se detuvo. 3 días. Al amanecer. En el santuario de piedra. Y desapareció entre las sombras. Elías se quedó quieto, observando el lugar por donde ella se fue. Luego cerró los ojos otra vez. Mientras tanto, en el salón de consejo, los altos guerreros y estrategas discutían furiosos. Kaela no había consultado a nadie. Había hecho un trato con un desconocido. Algunos pedían sanción. Otros, sangre. Pero ella no escuchaba a nadie. Por primera vez, sus decisiones no respondían a estrategias de batalla ni a planes políticos. Había encontrado algo que no entendía, algo que la inquietaba más que un ejército entero. Y necesitaba comprobar si lo que ardía en su pecho era deseo, o algo más oscuro. Esa noche, Kaela no entrenó. No leyó los mapas de guerra. No repasó nombres de clanes rivales. Solo miró las estrellas desde su balcón, en silencio, preguntándose qué clase de idiota era ese humano. Y por qué, cuando lo recordaba, su respiración se volvía tan inestable. El santuario de piedra se alzaba entre colinas rojas, oculto por la niebla espesa del amanecer. Antiguo como la misma tierra, sus muros estaban cubiertos de símbolos grabados por generaciones de guerreros caídos. Allí no se combatía. Allí se hacía silencio. Reflexión. Juramentos. Kaela llegó primero, vestida con una túnica oscura, ligera, atada apenas a la cintura. No llevaba armas. No las necesitaba. Se apoyó en una columna tallada y esperó. No pasaron 5 minutos antes de que sintiera su presencia. Elías no hacía ruido al caminar, pero algo en el aire cambiaba cuando él entraba en escena, como si incluso la gravedad quisiera inclinarse hacia su centro. Él no vestía armadura ni ropa de combate. Una camisa de lino, abierta por la mitad, mojada ya por la llovizna que comenzaba a caer. El cabello le goteaba, pero su mirada estaba fija solo en ella. Ninguno habló al principio. Durante varios minutos, solo caminaron por el perímetro del santuario, observando en silencio los grabados de antiguos duelos. Kaela lo estudiaba como si buscara grietas, debilidades, alguna prueba de que no era tan diferente. Pero lo que encontraba era otra cosa. Seguridad. Claridad. Y esa maldita forma de mirarla como si ya la conociera, como si supiera que la rompía por dentro sin necesidad de palabras. ¿Qué ves cuando me miras?, preguntó ella, finalmente, sin detenerse. A alguien que fue entrenada para no amar, respondió él. Kaela se giró lentamente. Sus ojos eran 2 cuchillas. Pero no atacó. ¿Y tú qué sabes del amor? Elías dio un paso hacia ella. Luego otro. Hasta quedar frente a frente, bajo el techo de piedra agrietado por los años,
donde gotas de lluvia se filtraban y mojaban la piedra como lágrimas de un dios muerto. Sé que no puedes fingir fuerza cuando lo que sientes es soledad, dijo. Y sé que por dentro estás harta de ser la campeona de todos, menos tuya. Kaela apretó los dientes. Pero no se movió. ¿Qué quieres de mí, Elías? Quiero que dejes de fingir que no me deseas. Las palabras no se lanzaron como ataque. Fueron suaves, letales por su verdad. Ella lo empujó contra una columna, rápida como una fiera. Pero él no opuso resistencia. Su espalda chocó con la piedra, y sus manos se apoyaron a los lados, calmado, sin tocarla. Kaela estaba pegada a su pecho. Podía sentir su respiración. Podía olerlo. Tierra. Humo. Fuego contenido. ¿Crees que puedes entender lo que soy? Susurró ella, sin aliento. No necesito entenderlo. Solo sentirlo. Kaela cerró los ojos, frustrada, confundida, excitada. Esto no es parte del trato. No. Esto es lo que temes. Las gotas de lluvia comenzaron a caer con más fuerza. El sonido era constante, hipnótico, como si el cielo también respirara con ellos. Ella apoyó la frente en su hombro. Solo por un segundo. Solo para respirar. Solo para que el mundo dejara de arder dentro de ella. Y él no se movió. No la envolvió. No la poseyó. Solo la sostuvo con su silencio. Fue esa ausencia de exigencia la que la desarmó. Pasaron minutos así, mojados, callados, unidos sin tocarse. Cuando Kaela alzó la mirada, sus labios estaban a milímetros de los de él. No se besaron. Pero sus bocas se reconocieron, se estudiaron, se retaron sin necesidad de contacto. Ella se apartó de golpe, respirando agitada. Mañana. Al amanecer. En el círculo. Solo tú y yo. Elías asintió. No intentó detenerla. Mientras se alejaba, la lluvia la empapaba y enfriaba el fuego en su piel, pero no en su pecho. Esa noche, Kaela no regresó a su sala de entrenamiento. Se quedó sola en una cámara inferior del templo, con las manos apretadas entre las piernas, el corazón golpeando sin ritmo y la boca aún temblando por un beso que no llegó. Y entendió, con una furia silenciosa, que no temía perder en combate. Temía perderse en él. El amanecer llegó como una promesa afilada. El cielo, cubierto por nubes rojas, parecía una herida abierta. Los tambores comenzaron a retumbar en el valle mientras las gradas se llenaban de guerreros, nobles, comerciantes y soldados. Todos esperaban lo imposible. Todos querían ver caer al humano. Kaela entró al círculo vestida con su armadura de combate ceremonial, negra con detalles en oro antiguo, forjada en la misma montaña donde sus ancestros habían sellado pactos de sangre. Caminaba como una diosa de guerra. Su rostro no mostraba emoción, pero en el fondo de sus ojos había algo nuevo. Algo inquietante. Algo que solo Elías sabría reconocer. Elías entró con los pies desnudos. Sin armadura. Solo sus pantalones ceñidos y el torso desnudo, cubierto por la brisa de la mañana. Cada cicatriz en su cuerpo era un grito silenciado. Cada paso era un desafío a la lógica, a la tradición, al miedo. La multitud murmuraba. Algunos se burlaban. Otros observaban con atención creciente. Había algo en la forma en que se miraban que no tenía sentido en una arena de muerte. El sacerdote mayor dio la señal. El tambor golpeó una última vez. Y el mundo contuvo la respiración. Kaela fue la primera en moverse. Rápida, precisa, letal. Su cuerpo se convirtió en una danza de golpes que buscaban someter, castigar, probar su punto. No era solo un combate. Era una declaración de identidad. Cada puñetazo era un grito: no me doblego. No me debilito. No te pertenezco. Elías esquivaba con calma. No buscaba atacar, no aún. Solo leía su ritmo, entendía su rabia, la dejaba vaciarse. Sus pies se movían como si flotaran. Cada vez que ella giraba o embestía, él ya no estaba allí. El público no sabía si gritar o guardar silencio. Había algo hipnótico en lo que presenciaban. No era una pelea. Era una confesión sin palabras. Kaela golpeó su pecho con el antebrazo, furiosa. Su respiración estaba desordenada. La frustración le nublaba los sentidos. Pelea, maldito. ¿O tienes miedo? Elías la miró, por primera vez con rabia en los ojos. Tú no quieres una pelea. Quieres una excusa para no rendirte a lo que sientes. Ella rugió. El golpe que lanzó fue brutal, directo a su rostro.
Y esta vez él no lo esquivó. Lo detuvo con una sola mano. Sus dedos cerraron sobre su muñeca. No con violencia. Con firmeza. Con control absoluto. El contacto fue un relámpago. Una descarga que la sacudió desde el brazo hasta el pecho. En ese instante, no estaban rodeados por miles de ojos. No había arena. No había honor en juego. Solo estaban ellos dos. Ella respirando con furia. Él mirándola con algo que no era deseo carnal. Era más profundo. Más feroz. La empujó hacia atrás, solo unos pasos. Ella tambaleó, pero no cayó. El sudor le recorría la frente. Su pecho subía y bajaba con una urgencia que no tenía que ver con el cansancio. Ya me rendí una vez en la vida, dijo él, su voz ronca, casi temblando. Y no fue ante una guerrera. Fue ante una mujer que dejó de luchar y se encerró detrás de una corona de espinas. Kaela apretó los puños. Quería golpearlo. Quería abrazarlo. Quería besarlo y arrancarle el alma al mismo tiempo. Corrió hacia él. Elías la esperaba. Esta vez, cuando sus cuerpos chocaron, no fue con violencia. Fue como si algo invisible los empujara el uno hacia el otro. El movimiento se detuvo. Sus torsos pegados. Las manos temblando a los costados. Las bocas rozándose. Ella lo empujó contra el suelo, encima de él. Pero no para dominarlo. Para rendirse a esa tensión insoportable que los consumía. Los gritos alrededor se desvanecieron. El mundo era su respiración agitada, la humedad entre sus pieles, el latido compartido que golpeaba como un tambor enloquecido. Kaela bajó la cabeza. Su frente tocó la de él. Cerró los ojos. No entiendo esto, susurró. Nadie lo hace al principio, respondió él. Solo se siente. Ella lo besó. Por fin. Un beso que no pidió permiso. Que no tenía control. Que lo decía todo. Y por un instante eterno, ya no importaba el combate, ni la victoria, ni el orgullo. Solo el fuego entre ellos. Kaela se levantó, despacio. Volvió a su posición en el centro del círculo. Se giró hacia el consejo. Declaró que este combate ha terminado. Un rugido de escándalo estalló en las gradas. No hay sangre. No hay rendición, gritó un anciano. No puede terminar así. Kaela alzó la mano. La única rendición que importa, ya ocurrió. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a decir otra palabra. El círculo de combate seguía ardiendo bajo los pies de Kaela, aunque la batalla ya había terminado. Las piedras, calientes por el sol y por la furia, eran testigos del acto más imperdonable que podía cometer una campeona, no ganar, no perder, sino elegir amar por encima del combate. El silencio había sido quebrado por un aluvión de voces indignadas. Desde los altos balcones de piedra, los generales, consejeros y ancianos gritaban exigencias de honor. Kaela permanecía en el centro, firme, con el rostro empapado no de sudor, sino de un conflicto que le atravesaba los huesos. A su lado, Elías no se había movido. Uno de los ancianos descendió al círculo, arrastrando su túnica ceremonial con furia. Era Sadran, líder del consejo marcial, el hombre que había entrenado a Kaela desde niña. «Has deshonrado tu legado», rugió, señalándola con un bastón de metal. «¿Te arrodillas ante un extranjero sin siquiera derramar su sangre?» Kaela lo miró sin pestañear. Su voz no necesitó elevarse. «No me he arrodillado. Me he levantado de la jaula donde ustedes me encerraron». Los murmullos se convirtieron en gritos. Una soldado joven desenfundó su arma, pero fue detenida por una mirada de su superior. Nadie quería ser el primero en probar la furia de una Kaela herida, pero tampoco podían permitir que la estructura ancestral se desmoronara frente a todos. «Si no ejecutas al humano, perderás tu título», anunció Sadran. «Perderás tu mando, tus derechos, tu clan». Kaela respiró profundo. Avanzó lentamente hacia Elías, sin apartar los ojos del consejo. Cuando estuvo frente a él, tomó su mano con lentitud, entrelazando sus dedos. El gesto fue simple, pero para los presentes, fue un temblor en los cimientos de todo lo que habían construido durante siglos. «Entonces que me lo arrebaten todo», dijo ella. «Pero no me arranquen lo único que he decidido por voluntad propia». Elías, hasta ese momento silencioso, giró su rostro hacia ella. En sus ojos no había arrogancia. Había gratitud. Y algo más íntimo, respeto. El consejo se disolvió entre gritos. La multitud no sabía si aplaudir o marcharse indignada. En medio del caos,
Kaela y Elías abandonaron el círculo sin mirar atrás. Horas después, en la antigua cámara de los campeones caídos, Kaela se desnudó en silencio, dejando caer su túnica ceremonial en el suelo de piedra. No necesitaba decirle nada a Elías. Él ya sabía. Se sentó frente a ella, con el fuego iluminando sus cuerpos y la distancia entre ellos temblando como una cuerda a punto de romperse. No vine aquí para cambiar tu mundo, dijo él suavemente. Solo quería entrar en el tuyo. Kaela se acercó hasta quedar de rodillas ante él. Lo miró a los ojos como nunca había mirado a nadie. No sé cómo amar, confesó. Entonces no lo hagas, respondió él, acariciando su rostro con lentitud. Solo siente. Ella cerró los ojos al contacto. Su piel tembló bajo la yema de sus dedos. Se inclinó hacia él, sin rabia, sin máscara. Solo como una mujer cansada de fingir que no tenía corazón. El beso fue lento esta vez. No era un rugido como el anterior. Era un suspiro contenido durante años. Era una herida abierta sanando por primera vez sin dolor. Se recostaron juntos junto al fuego, sin decir palabra. La respiración de Kaela se acompasó con la de Elías. Su cuerpo, acostumbrado a resistir torturas, finalmente se relajaba en los brazos de alguien que no la quería por su fuerza, sino por su alma desnuda. Afuera, las consecuencias se tejían como una red de acero. Varios clanes ya hablaban de traición, de destitución, de castigo. Pero allí, en ese instante sagrado, Kaela no era campeona, ni general, ni figura política. Era solo una mujer que, por primera vez, se había permitido perder para poder sentir. Y en esa derrota, encontró lo más peligroso que jamás había tocado, libertad. El amanecer del día siguiente no trajo paz. La ciudadela estaba en tensión. Tropas de clanes rivales se aglomeraban a las afueras de los muros, exigiendo una resolución. El consejo se había dividido. Algunos querían destituir a Kaela de inmediato. Otros proponían encerrarla hasta que cediera. Nadie se atrevía a tocar al humano, pero todos sabían que su presencia era la chispa que podía encender una guerra civil. Kaela lo supo antes de que se lo dijeran. Lo sintió en la forma en que los guardias no la miraban a los ojos. En los pasillos vacíos. En la inquietud de los cielos. Pero no huyó. Subió sola a la Torre del Este, donde los jefes de clan se reunían solo en tiempos de guerra. Abrió las puertas sin anunciarse, caminó con el mentón en alto y la voz firme. ¿Temen que un beso debilite el imperio? ¿O temen que alguien como yo, por fin, se niegue a obedecerles? El silencio fue espeso. Sadran se levantó lentamente. Sus ojos estaban cansados, pero aún llenos de orgullo herido. Eres nuestra arma más letal. Nuestra campeona. Te entrenamos para liderar ejércitos, no para entregarte a un desconocido. Kaela se acercó hasta quedar frente a él. El mismo hombre que la había forjado, moldeado, endurecido hasta que no quedara una sola grieta. Y sin embargo, me entregué a alguien que nunca me pidió que cambiara. Ni que matara. Solo que me escuchara. Se volvió hacia todos los presentes. Me quitaron la infancia. El amor. La opción. Pero no me quitarán mi voluntad. Uno a uno, los consejeros evitaron su mirada. Había fuerza en ella. Una nueva fuerza. Algo que no podían controlar, ni calcular. Esa tarde, Elías fue llevado al centro del círculo, esta vez no como prisionero ni oponente, sino como el motivo de una revolución. Kaela descendió desde el alto muro. Llevaba una nueva armadura, menos pesada, sin los símbolos antiguos. Solo un emblema en el pecho, 2 espadas cruzadas sobre una llama. Todos la observaban, pero nadie se atrevía a detenerla. Se plantó frente a Elías, lo tomó de la mano y lo condujo hasta el altar central, donde generaciones de guerreros habían jurado venganza, poder, conquista. Ella se arrodilló. No como sumisión. Como promesa. No juro por la guerra. Juro por ti. Por lo que tú despertaste en mí. Elías se arrodilló a su lado, y sin ceremonia, sin ritual, sin espectadores que comprendieran lo que estaban viendo, la besó. El beso selló más que una unión. Selló el nacimiento de una nueva era. Las tropas no atacaron. Los clanes no se rebelaron. Porque no sabían cómo combatir algo que no entendían. El amor no se enfrentaba con lanzas. Y ellos no sabían cómo lidiar con esa verdad. Pasaron los meses. Kaela renunció a su cargo como general suprema. No lo hizo por cobardía. Lo hizo por decisión. Por elección. Se retiró con Elías al borde del valle,
donde las colinas tocaban el cielo y el silencio no exigía sangre. Allí construyeron su hogar. Una fortaleza de piedra y fuego, rodeada por jardines y murallas vivas. No era un castillo. Era refugio. Era libertad. Los antiguos enemigos dejaron de llegar. Algunos, con el tiempo, acudieron no a pelear, sino a aprender. Guerreras jóvenes pedían hablar con Kaela. Hombres cansados de la guerra buscaban a Elías para escuchar su historia. Y juntos, sin quererlo, sin planearlo, fundaron algo más grande que un imperio, una nueva forma de victoria. Una donde nadie tenía que morir para demostrar que merecía vivir. Una donde el amor no era una debilidad, sino el fuego que alimentaba la voluntad más indestructible. Kaela, sentada junto a él en las noches, apoyaba la cabeza en su pecho y sonreía sin miedo. Ya no soñaba con sangre. Soñaba con un hijo. Con una vida que no debía defenderse con cuchillas, sino con verdad. Y Elías, que nunca quiso cambiar el mundo, cambió el suyo. No con guerra. Con ella. Y eso fue suficiente.